Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando con fuerza en el mundo del entretenimiento y sobre todo, entre los fans de una de las parejas más queridas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si eres seguidor de las telenovelas turcas, especialmente de Sen Kalkam, sabes perfectamente de quién estamos hablando. Prepárense porque vamos a desentrañar la historia detrás de esa canción emotiva que, según los rumores y los reportes de la prensa, dejó a Hande Erçel completamente sin palabras. Si han leído bien el título y créanme, la historia tiene todos los ingredientes para ser digna de una de sus propias producciones. Antes de adentrarnos en este fascinante relato, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse que ven por aquí. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Prometo que tendremos mucho más contenido interesante sobre sus celebridades favoritas, noticias de última hora y análisis profundos como el que vamos a tener hoy. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora sí, vamos al grano. La conexión entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, tanto en la pantalla como fuera de ella, ha sido objeto de fascinación para millones. Durante la filmación de Sen Kalkam, o El amor está en el aire como la conocemos en muchos lugares, su química era innegable. Los rumores sobre su romance comenzaron a circular casi al instante, y aunque inicialmente ambos mantuvieron un perfil discreto, con el tiempo se convirtieron en una de las parejas más mediáticas y adoradas del panorama turco. Su relación, que floreció bajo los reflectores, cautivó a propios y extraños. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y especulaciones, pero lo que siempre llamó la atención fue la forma en que se apoyaban mutuamente, tanto en sus carreras individuales como en su vida en común. El título de hoy, la canción de Kerem Bürsin que dejó a Hande Erçel sin palabras, nos lleva a un momento específico, un evento que, según la información que ha trascendido, tuvo un impacto emocional muy profundo en Hande. Se trata de una canción, y no cualquier canción, sino una que Kerem habría dedicado o escrito pensando en ella. Imaginen la escena, una velada especial, quizás un aniversario, un cumpleaños, o simplemente un momento íntimo donde las palabras habladas a veces no son suficientes. Y ahí está Kerem, con una guitarra en mano o una melodía que surge de su corazón, y comienza a cantar. La prensa turca ha sido muy activa cubriendo cada detalle de la vida de esta pareja. Y en este caso se rumorea que durante una celebración privada, Kerem decidió sorprender a Hande con una serenata. Las crónicas de la época hablan de una atmósfera cargada de emoción, de miradas cómplices y de un silencio expectante mientras él interpretaba la melodía. La letra, aunque no se ha revelado públicamente en su totalidad, se describe como muy personal, llena de sentimientos, de admiración y de amor. Se dice que Kerem plasmó en esa canción todo lo que sentía por Hande, desde la admiración por su talento hasta la profundidad de su vínculo. Y el impacto en Hande, ahí está la clave. Los testigos y las fuentes cercanas a la pareja que fueron citadas por los medios describen su reacción como una de profunda emoción. Se dice que las lágrimas rodaron por sus mejillas, no de tristeza, sino de pura felicidad y conmovida por el gesto. Estar sin palabras en ese contexto no significa ausencia de comunicación, sino más bien una sobrecarga de emociones que impiden articular una respuesta inmediata. Es ese momento en el que el corazón habla más fuerte que cualquier palabra. Imagine la potencia de ese gesto, un artista, conocido por su carisma y su energía en pantalla, abriendo su vulnerabilidad de una manera tan íntima y personal a la mujer que ama. Pero, ¿qué hace que una canción tenga este poder tan transformador? La música tiene la capacidad única de tocar fibras muy sensibles de nuestro ser. Una melodía bien construida, una letra sincera, pueden evocar recuerdos, expresar sentimientos complejos y crear conexiones profundas. En el caso de Kerem, no es solo que sea un actor talentoso, se sabe que también tiene una sensibilidad artística que va más allá de la actuación. Si él decidió componer algo para Hande, significa que quiso comunicarle algo que creía que solo la música podía expresar con la intensidad deseada. Los detalles que han salido a la luz sugieren que la canción era una oda a Hande. Hablaba de su fuerza, de su belleza interior y exterior, de cómo ilumina su vida, de los desafíos que han superado juntos y de la promesa de un futuro. Se especula que la letra pudo haber incluido referencias a momentos clave de su relación, a anécdotas compartidas que solo ellos dos comprendían completamente.
Esta personalización es lo que, sin duda, debió haber tocado a Ande en lo más hondo. No es una canción genérica de amor, sino un testimonio musical de su historia particular. La reacción de Ande, esa de quedarse sin palabras, nos dice mucho sobre la autenticidad del gesto. En una era donde las redes sociales a menudo dictan la forma en que expresamos nuestras emociones, un momento tan genuino y privado, que se ha filtrado a la prensa de manera sutil, resalta la profundidad de sus sentimientos. No se trataba de una pose para las cámaras, sino de una experiencia visceral. La forma en que una persona reacciona ante un gesto de amor tan sincero es a menudo el mejor indicador de la verdad detrás de las apariencias. Además, este incidente subraya la admiración que Kerem tiene por Ande, no solo como pareja, sino también como profesional. Ande Erçel es una actriz sumamente talentosa y reconocida, que ha ganado numerosos premios y el cariño de un público masivo. Que Kerem, con su propia fama, se sienta inspirado a crear arte para ella, habla de un profundo respeto y de una admiración que va más allá de lo superficial. Es la clase de gesto que solidifica un vínculo y lo hace parecer indestructible. Ahora, es importante recordar que gran parte de esta información proviene de reportes de la prensa turca y de testimonios de personas cercanas. La pareja, hasta donde sabemos, ha mantenido su relación de manera privada, eligiendo compartir solo lo que consideran necesario con sus seguidores. Por lo tanto, los detalles exactos de la canción y la reacción pueden ser objeto de interpretación, pero la esencia del evento, el gesto romántico de Kerem y la profunda emoción de Ande, parece ser ampliamente aceptada como verdadera. Pensemos en el contexto de su relación. Ambos son figuras públicas de gran proyección. Su relación ha sido constantemente escrutada por los medios. En este ambiente, un acto tan íntimo y personal como componer y cantar una canción de amor tiene un valor aún mayor. Es una forma de reafirmar su conexión en un mundo que a menudo intenta separarlos o idealizarlos de maneras poco realistas. Y la pregunta que muchos nos hacemos es, ¿volveremos a escuchar esa canción? ¿La publicará Kerem algún día? ¿O seguirá siendo un tesoro privado, un recuerdo preciado solo para ellos dos? Personalmente creo que hay algo muy especial en los gestos que se quedan en el ámbito privado. Añaden un aura de exclusividad y misterio a la relación, haciéndola aún más fascinante para sus seguidores. Sin embargo, no descarto que en algún futuro, como un hermoso regalo a sus fans, él decida compartirla. Lo que sí podemos asegurar es que este tipo de momentos, estos gestos de amor y admiración, son los que construyen las bases de una relación duradera. La música, las palabras sinceras, el tiempo compartido, son los pilares fundamentales. Y en el caso de Kerem y Ande, todo indica que están construyendo algo muy sólido. En resumen, hemos explorado la historia detrás de esa emotiva canción que, según la prensa turca, dejó a Ande Erçel sin palabras. Un gesto romántico de Kerem Bürsin, lleno de sentimiento y personalización, que se dice que conmovió profundamente a Ande hasta las lágrimas. Un testimonio de la fuerza de su vínculo y de la admiración mutua que se profesan, tanto en sus carreras como en su vida personal. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido por el lado más íntimo y romántico de Kerem y Ande. Agradezco enormemente su tiempo y su atención por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su presencia aquí significa mucho para nosotros. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tipo de gestos románticos. ¿Creen que Kerem debería publicar la canción? ¿Qué es lo más romántico que han presenciado o experimentado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden regalarnos un buen me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem Bürsin y Ande Erçel. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.